tenemos de estar en tu casa de oración. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Esta historia tan hermosa, tan linda, poderosa, se necesitan varios domingos, varios episodios para narrarlo y explicarlo y llenarnos de esta historia tan hermosa, porque honestamente aprendemos mucho de ella, o podemos aprender, si queremos, de ella demasiado. La Biblia dice que las historias de su palabra están para nuestra enseñanza. Así dice el libro de Corintios. Pero sucede de que la enseñanza está escrita y depende de usted y de mí si queremos aprender de la enseñanza, de la lección. Hay personas, por ejemplo, que van a la escuela y ahí pueden pasar semanas y años sin aprender nada. Van solamente a perder el tiempo. Algunos a chismear, otros a noviar, sabrá Dios a qué van, pero nunca aprenden nada. Hemos sabido, por ejemplo, personas que han estado en tercer grado, cuarto grado de primaria, 5 años. Sí, no estoy exagerando. Han estado yendo al mismo grado y no pasan del grado, sabrá Dios por qué. Pero así, ¿verdad? En la iglesia del Señor, la palabra de Dios nos da lecciones, enseñanzas poderosas, y allá usted y yo, sí, las comprendemos si las ponemos por obra para nosotros. A buena hora, si usted y yo queremos meter esa palabra en nuestra vida y vivirla. Por ejemplo, en esta enseñanza que vamos a ver, que es negativa, pero podemos aprender lo positivo de la enseñanza. David dice, está de ocioso quedándose en Jerusalén y él no va a la guerra. Él no va a la guerra, él está descansando en su casa, en su palacio, tranquilamente ahí, y está expuesto a cualquier cosa, porque está, entre comillas, descansando el rey David. Y aquí hay que hacer varias preguntas. ¿Lo necesitaba? ¿Estaba agotado? ¿Será que se lo recomendaron que descansara, que no fuera? ¿O será que su siervo, al que envió Joab, le dijo, mira, quédate ahora y yo voy a ir a pelear, tranquilo? Solo vamos a ir a sitiar la ciudad esa y en cuanto ya esté por rendirse, te llamamos y ya, fácil. Hermanos, puede ser que David estaba súper confiado y en ese momento dice, sí, voy a ir a descansar. Estaba en la tarde, rico, suave, como dicen, cincuentón, posiblemente tenía esa edad David. No sé si algún cincuentón está por aquí. Pero, ¿verdad? El hombre está descansando y vemos que al reponerse su fuerza y estar, ¿verdad?, ya con energía, se levanta y comienza a dar un paseíto por ahí, está solo. Y de repente dice aquí la historia que ve de lo lejos una mujer bañándose, y esa mujer era hermosa. Tan hermosa era que de lejos pudo ver su hermosura, el David. Sabrá Dios por qué estaba a la vista ella ¿verdad?, del palacio, porque así como pudo haber sido David, pudo haber sido otro que la estaba viendo. ¿Ya? A lo mejor David durmiendo y otros pasaron y estaban viendo a esa mujer así. Sabrá Dios. Pero el asunto es que David está en esa escena viendo, y él pudo en ese momento tranquilamente haber reaccionado diferente. Pudo haber dicho, bueno, está una mujer ahí, se está bañando y mi deber es dar la vuelta y se acabó, seguir mi camino, dar la vuelta. Entonces, pero él no, hermano, le entró una inquietud, como que se encendió en él, hermanos, la concupiscencia de la carne, y entonces comenzó el desenfreno mental y del corazón de este hombre y se quedó paralizado. Y hermanos, en esa hora la ventana de los ojos, la ventana del alma, que son los ojos, estaban clavados viendo a aquella mujer. No se movió de ahí. Se quedó petrificado y no hacía nada más que estar viendo. Y comenzó la imaginación. Comenzó la lujuria en él a florecer. Pero no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando del rey David, el salmista, el siervo de Dios, el que tenía conforme el corazón de Dios. Está ahí, hermano. El hombre de Dios está en ese momento en una situación en donde él podía moverse y él tenía que huir de esas pasiones, pero no lo hizo. De eso quiero en esta hora enfatizar. Por eso este mensaje se necesita remarcarlo. Porque todos los que estamos en este lugar somos tentados a diario, si es posible. Todos somos tentados, a una cosa u otra cosa, pero somos tentados.
Hoy en la mañana decía a los hermanos que el caso de los fariseos son tentados a juzgar a los demás y menospreciar a los otros. Yo canto mejor que ese, que esa, yo predico mejor, yo hago aquí mejor y mejor, no soy igual que los demás, yo no soy como ellos, no soy como esa gente, yo soy exclusivo y así. Es una tentación. Entonces, y así va la vida cristiana. Este hombre estaba sinceramente en una situación que podía cambiarse, que podía mudarse, quitarse de ese lugar y que las cosas fueran diferentes. Yo no sé si tuvo una lucha del espíritu con la carne, no sé. O sencillamente se puso en modo de carne, en modo de concupiscencia. No sé si se quedó así o estaba luchando en sus pensamientos, en su corazón y estaba queriendo echar una reversa. No sé, solo Dios sabe qué le estaba sucediendo. Pero eso sí, aseguro de que en ese momento estaba siendo tentado, probado. Estaba siendo probado, tentado. Y yo no sé cómo usted y yo hemos reaccionado todo el tiempo a las pruebas y tentaciones. Y por eso tiene peso este mensaje. Más vale que abramos el corazón, porque no es Domingo Gutiérrez que va a predicarse y enseñar, sino David, el siervo de Dios, en una situación difícil. El siervo de Dios. Y usted, si se considera sierva de Dios, debería estar, en este caso, con esta lección, pensándola bien, cómo ha reaccionado y cómo va a reaccionar a la hora de una prueba así o tentación. La tumba de muchos predicadores y pastores y líderes de Dios ha sido la carne. Si usted va a las redes sociales, ahí está la información que no hay día o semana de Dios que cae un pastor, cae otro pastor, cae todo el mundo cayendo. Hermanos, supone ser que nosotros los que estamos aquí, los cristianos, los que decimos que somos cristianos, estamos velando y orando. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Aquí está una lección. El David, el hombre amoroso de Dios, el hombre que estaba, el que decía que amaba los altares del Dios, que estaba cerca de la presencia del Señor. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que todos los días de mi vida, estar en la casa de Dios. ¿Para qué? Para contemplar ¿qué? La hermosura de Dios. Era costumbre de este hombre estar cerca del Señor, pero en esta tarde él no está sintonizado con el Señor, está sintonizado viendo a una mujer que se está bañando. Clavado. La reversa que echó fue para preguntar ¿quién es esa mujer? Llamó, mira, ¿quién es esa mujer? Ya vinieron otros curiosos. ¿Cuál mujer? Aquella. ¿De quién es esa mujer? Ah, y la conocieron así. Ah, esa es la mujer de Urías. Así. ¿Creen ustedes que David desconocía quién era Urías? En cuanto le dijeron, es la mujer de Urías, ¿creen que David preguntó, ¿y quién es Urías? Él sabía quién era uno de sus valientes. Era un soldado entregado, consagrado. Era un escudero de David, se puede decir. Era un hombre que estaba en la batalla y estaba pensando en el pueblo de Israel y estaba pensando en su esposa y estaba pensando en el rey David. Estaba dando la vida por él. Mientras que aquel se estaba somatando allá, el David estaba deseando a la mujer de él. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? Dice un dicho, unos a la bulla, otros a la cabulla. Aquel matándose por el pueblo y por David, y el David deseando a su mujer. Hermanos, cuidado usted, es uno de esos que está deseando lo que Dios no le ha dado. Cuidado usted, le está dando lugar al diablo en su vida, porque Dios no te lo ha dado y por eso no lo tienes. Y cuando Dios te lo dé, entonces sí, tranquilo, no hay problema. Pero mientras tanto no ha llegado tu momento, tú tienes que huir de tentaciones. Tú tienes que pedirle a Dios de todo corazón que te ayude a salir de cualquier circunstancia que no es de Dios. Cuando ores, dile, Señor, yo necesito que me ayudes y me libres de tentaciones, por favor. Porque, hermano, una vez que uno cae en tentación, uno cae en el pecado, hermano, te devora. Te hace trizas la vida. Y lo primero que hace el pecado en nosotros es romper la relación con nuestro Padre Celestial. Es lo primero que hace. La pregunta es, ¿te gustaría tener rota la relación con tu Dios? ¿Te gustaría que Dios sea parte de tu vida? ¿Te gustaría que el Señor quite la bendición que tiene sobre tu vida? ¿Que el Señor quite toda esa cobertura que tiene sobre tu familia?
entonces mejor es huir. Mejor es escapar por su vida. Dice en el versículo número 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David en su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio, dice, desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Cuando yo lo comparo eso con 1 Juan 2:16, dice que la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando yo comparo eso, digo, Señor, ¿qué es más valioso? ¿Lo que tú ofreces o lo que ofrece la carne y el mundo? ¿Qué es más valioso? ¿Permanecer en Cristo y estar en santidad o caer en la carne? Caer en un desliz por una tentación, por una situación así. Y yo creo 1000 veces que es mejor estar en santidad, estar en pureza, huir y venir, hermano, a la presencia de Dios diciendo, Señor, gracias porque me has librado de caer. Es mejor. Antes que estar llorando, los que se duelen, porque la gente que ha caído y se ha dolido en el altar del Señor, le han dicho, Señor, perdóname por mi pecado. Contra ti solo he pecado. ¿Qué es mejor eso o decir gracias por la victoria que me diste? Los sabios ven el mal y se apartan. Y los necios caen. Otra vez, los sabios ven el mal y se apartan. Pero los necios caen en la trampa. Caen bajo el poder del pecado y de la carne. Porque al final tiene poder la carne, hermano. Esta carne es terrible. Más adelante vamos a ver lo que dice Santiago al respecto. Hermanos, dice el libro de Jeremías, engañoso y dice es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo no sé si usted se examina así. Mi corazón es engañoso y perverso. Y como Dios lo conoce, fíjese bien, porque Él escudriña aún lo profundo del corazón. Él sabe la intención de mi corazón y aún no ha venido la palabra en mi boca y ya Dios la sabe, porque el Espíritu Santo ve todo. Por lo tanto, necesito todos los días estar cerca de Dios y pedirle sus fuerzas y pedirle que me cubra con su sangre y me ayude a seguir adelante. Yo necesito, no sé si usted lo necesita, pero creo que todo cristiano necesita estar siempre cerca del Señor. Algunos no están aquí porque no pudieron estar, entre comillas. Otros por vagos. Otros porque no aman a Dios. Otros porque no tienen compromiso con el Señor. A ellos lo mismo es venir a adorar como no venir a adorar a Dios. Ellos no consideran que esta es la iglesia de Cristo la que está aquí reunida. Ellos no están pensando que un día Cristo vendrá por su iglesia. No están pensando en eso. Están pensando en cualquier cosa menos en que Cristo vendrá por su iglesia. Entre paréntesis, se está diciendo en la 1380 de que no hay tal rapto. Digo, Señor, ¿cómo está llegando la contaminación? Que Cristo no va a venir por su iglesia, etcétera. Allá ellos, como están enseñando, están torciendo la Biblia a su manera. Y dice, y no, está escrito, dice, y está escrito. Ese es un comercial. Pero bien, yo sí espero al Señor que viene por su pueblo, hermano. Yo sí espero que el Señor, el que me está vigilando, dijo así estas palabras. Dice, y me voy, dice, allá y prepararé un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo camino, hermano, hay una sola verdad. Y solo Él da la vida, es Jesucristo. Y es la razón por qué estamos en este lugar. Y es la razón por qué nosotros le pedimos a Dios que nos libre de tentaciones. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Se nos sube el humo a la cabeza. Y decimos, yo me merezco descansar. Yo me merezco estas vacaciones en este lugar, en mi propio palacio. Yo me merezco en esta hora ir a tomar a esa mujer que no es mía porque soy el rey. Tengo poder para hacerlo. Hermanos, sencillamente la mandó a buscar.
tráigala. Pero no tomarse un café, ni conocerla. Sencillamente, hermano, estaba encendido en la pasión. Y sencillamente ya tenía preparado todo, se ideó cómo iba a estar con esa mujer, etcétera. Y el temor de Dios se le fue en ese momento. Se le fue en ese momento el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. En ese momento se desenfrenó y no hubo nada ni nadie que lo detuviera, porque le dio lugar a Satanás, hermanos. La Biblia por eso dice claramente: no deis lugar al diablo, porque cuando se le da lugar al diablo lo aprovecha. Y después que el diablo te agarró, me agarró, nos revuelca tremendamente. ¿O no? Estoy equivocado, hermano. Algunos pastores y predicadores dicen, hermano, mucho se menciona al diablo, que es sugestiva su predicación, que no va, ¿verdad? Que no es sustantiva, que no está sólida, etcétera. Pero digo, ¿cómo niegan el poder del enemigo? ¿Cómo niegan el poder de la carne? ¿Cómo niegan el poder del mundo? Y vemos tanta iglesia dormida, muerta, separada de Dios, tibia delante de Dios, que no quieren nada con Dios, no buscan nada del Señor, no aman a Dios. ¿Y cómo quieren que uno predique otra cosa, hermanos? Estamos con la lucha contra espíritus malos que están haciendo desanganar a la iglesia de Cristo, que están haciendo caer a mucha gente, muchos que eran fogosos, muchos que predicaban, muchos que enseñaban, muchos que estaban conectados con Dios. Hoy están, hermanos, revolcados por Satanás. ¿O no, hermanos? ¿Qué quiere que prediquemos? ¿Qué enseñamos? A veces digo, Señor, ¿qué les enseño a los hermanos? ¿Qué les predico? La Biblia dice que cuando el Señor se está acercando, dice, ¿hallará Dios fe, Cristo, fe en la tierra cuando Él venga? ¿Hallará fe? Porque mucha gente está declinando delante de Dios. Cuando se llama y se convoca a orar, no llegan para nada. No necesitan buscar de Dios. Cualquier excusa es buena. Que estoy viejo, que estoy joven, que estoy niño, que no puedo, que soy mujer. Pero para ir a trabajar no hay excusa, hermanos. Se convoca siempre a ir a orar. Y hermanos, todos están cansaditos. Cuando te revuelca el diablo, vamos a ver qué dice, qué te inventas para, a ver. Pero está la invitación que busquemos de Dios. Yo lo hago en mi casa, yo lo hago en mi cuarto, que no sé cuánto. Solo Dios sabe eso, hermano. Solo Dios sabe eso. Pero se invita a buscar de Dios, hermano. Que yo sepa, el Señor de un abrir y un cerrar de ojos dice, al sonar de la trompeta vendrá por su pueblo. Amén, hermanos. Allá nosotros estamos conectados con este mundo y no con el Señor. Dice que envió a preguntar por aquella mujer y dijeron, aquella Betsabé, hija de Eliam, mujer, dice de Urías el Eteo. Bien, cuando veo toda esta entrevista y todo eso, esta preguntadera de David, digo, ¿por qué será que David, en vez de estar pensando en la guerra, estaba pensando en esa mujer que ya la tenía ahí casi al frente? ¿Por qué será esa negligencia, la falta de cuidado de estar peleando y no estar, en este caso, haciendo otra cosa? Sí, mandó a otro pelear y él se puso, ¿verdad?, a buscar las cosas de la carne. Y cuando pienso en eso, digo, la iglesia del Señor, ¿qué está haciendo? ¿Está la iglesia en el trabajo que tiene que estar? ¿Estamos pensando en la gran comisión como iglesia, hermanos? ¿O estamos pensando en nuestros negocios personales? ¿A dónde invertimos tanto nuestras horas y esfuerzos? ¿Y a dónde no invertimos nuestro esfuerzo, hermanos, o nuestras horas? Sencillamente la respuesta está a la vista. Preferimos echarle ganas a las cosas de este mundo y a buscar a nuestra pareja, aunque sea un mundano, una mundana, y no buscar a Dios. Tan sencillo. Buscamos las cosas de este mundo y no la presencia de Dios. Hermanos, pregunta, ¿estás lleno del Espíritu Santo? A tu conciencia, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿O estás lleno de mundo? ¿Estás lleno de basura? ¿Estás lleno de la carne? Pregunta para usted tu conciencia en esta tarde, en este momento. ¿De qué está lleno? David debería estar peleando, pero David prefirió estar en ese momento en las cosas de la carne. Lo comparo con la iglesia del Señor. No estamos en la jugada con el Señor. No estamos enfocados en lo que Dios nos mandó a hacer,
Si dice, vayan a predicar en el mundo, vayan y discipulen, la iglesia para hacer ese trabajo necesita ser llena del Espíritu Santo, recibir el poder de Dios en su vida. Pero resulta que nosotros somos indiferentes a buscar llenura del Espíritu Santo. ¿Qué llenura del Espíritu Santo y 8 cuartos? No me interesa. Ah, eso sí, Señor, dame fuerza para trabajar. Señor, dame fuerza para acabar el día. Señor, dame fuerza para hacer dólares. Señor, dame fuerza para esto, dame fuerza para aquello. Pero no le dice, Señor, lléname tu Espíritu Santo para ganar almas para tu gloria. David estaba afanado en la carne y aquellos matándose allá, hermano. ¿Es culpa de Dios, hermanos, que estemos como estemos? ¿O es culpa tuya que estás como estás? Lo normal en una iglesia encendida, una iglesia avivada, es una iglesia que da gloria a Dios y aleluya cuando la palabra se le está predicando, hermanos. Es una iglesia avivada, despierta, no una iglesia dormida, pasiva, distraída. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle gloria a Dios en esta hora. Si vives, dale gloria a Dios. Es lamentable que vamos a tener todo el tiempo gente de los que andan a caballo que van a menospreciar a los que van a pie. Porque el que anda a caballo supuestamente está encendida. Y los que van a pie son pasivos, dormidos. La pregunta es, ¿cuándo vamos a despertarnos? Y la pregunta es, los que van a caballo, ¿cuándo van a ser humildes? Para no menospreciar a los demás. Porque entre más se busca a Dios, se supone que debe de haber más humildad en nosotros y no menospreciar a nuestros hermanos en Cristo. Oh, yo sí busco de Dios, hermano. Oh, usted viera, yo ando casi flotando. Se van a quedar por orgullosos, por altivos, menospreciadores. Pero los pasivos y dormidos también se van a quedar por tibios. David, es una enseñanza profunda. Al final, cuando él ya se revuelca con la muchacha, con la señora, ahí podemos ver de las consecuencias de esa pereza que tenía. Ahí podemos ver que las personas ociosas siempre son personas curiosas y lujuriosas. Es decir, que les gustan los placeres de este mundo, la sensualidad de este mundo, porque su vida está desconectada de Dios. Increíble que unos minutos solamente sirvieron para destruir todo lo que había construido David, su vida espiritual. ¿Me expliqué lo que quise decir ahorita, hermano? Tanto que le costó estar cerca del Señor para que Satanás en un momentito lo tenía en sus manos. Yo no sé qué va a hacer usted y yo. No sé qué vamos a hacer, hermanos. Si vamos a estar pensando en la grandeza de Dios, la gloria de Dios, ¿o qué? Aquí hay una cosa que señalar con fuerza. ¿Por qué David se quedó en Jerusalén, hermano? ¿Qué rayos tenía que hacer en Jerusalén? ¿Por qué no fue a pelear a la guerra? Hermanos, y eso me hace reflexionar a la iglesia primitiva. La iglesia primera no se quedó en Jerusalén. Fíjese bien, después que recibió la llenura del Espíritu de Dios. Hasta que fueron investidos del Espíritu Santo, se movieron, pero no se quedaron en Jerusalén, sino que se movieron. Hubo persecución, sí hubo persecución, pero ellos salieron a predicar a Cristo. Y la iglesia del Señor necesita abrir los ojos espirituales y darse cuenta de que necesita predicar este evangelio. Orar, hermanos, para que el Señor haga cosas grandes y cosas nuevas en estos días. Otra vez, orar para que el Señor se glorifique en estos días. La iglesia de Cristo está pidiendo un avivamiento genuino, empezando por cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo sabe de que necesita un cambio. Creo que todos estamos conscientes que necesitamos que Dios cambie en nuestra vida. Bendito su nombre. Yo decía unos días atrás de que hay personas jóvenes que tienen energía física, que a veces caminan como viejitos, como ancianos, sin energía. Fíjese bien. Y hay personas ya adultas, personas mayores, que caminan como jóvenes,
con energía. En lo espiritual, así veo también a la iglesia del Señor. La iglesia de Cristo necesita estar activa, estar fogosa, estar llena del Señor, peleando la batalla, no pasiva, no distraída. Pero eso sí, nos gustan las distracciones, como los niños. Nos gusta estar distraídos. La pregunta aquí viene y es la siguiente, que siempre la hago. Si el Señor viniera ahora, ¿qué cuenta le vamos a dar al Señor, hermanos, nosotros? ¿Qué cuenta? Reflexione. Reflexione, ¿qué cuenta le va a dar al Señor? ¿Sabe? Hay unos dichos que tienen razón. Dice que el ocio es la madre de los vicios. Y por estar ocioso, David estaba en modo corrupto. Dicen otro dicho, las aguas estancadas se corrompen fácilmente. Él estaba estancado en vez de estar peleando. Y el otro dicho, este es más poderoso. La cama de la pereza, dice, es la cama de la impureza. David estaba de holgazán. David no estaba haciendo nada. Y le dio rienda suelta a la carne. Y por eso, lo lindo que tenía en el santuario de su alma, la pureza que había alcanzado de parte del Señor, la santidad que tenía, el regalo de Dios, siendo templo y morada del Espíritu Santo, en esa tarde, hermano, se fue al suelo. Otra vez, toda la belleza espiritual que tenía el siervo de Dios, por estar en la carne, se fue al suelo. Yo no sé hasta dónde estamos valorizando lo que Dios nos ha entregado a la iglesia. Yo no sé hasta dónde estamos valorizando cada alabanza y adoración que le damos a Dios. Yo no sé qué tanto valorizas cuando levantas tus manos al cielo. Cuando, hermano, tu frente se pone hacia arriba. Y cuando tu alma expresa adoración y alabanza a Dios. ¿Lo valorizas o no lo valorizas? Es un privilegio alabar y adorar a Dios, hermanos. Es un privilegio entrar al santuario de Dios y poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es un privilegio. Sin embargo, por un momento de placer, lo tiramos. He visto hermanos y hermanas emocionadas, conectadas en una completa comunión con el Señor, lleno de Dios, sudando. Están en ese momento en un éxtasis con el Señor, recibiendo el poder de lo alto, que han caído en el pecado. Se descuidaron, le dieron lugar al diablo en sus vidas. No velaron y oraron como era debido. No me imagino a un muchacho, un joven, que va a pelear un campeonato en boxeo, que está fingiendo, pegándole aquella bolsa, haciendo estos movimientos, como que le pego y no le pego, como que le doy y no le doy, como que brinco y no brinco la cuerda, como que hago ejercicio, hermano, como que sí, como que no. ¿Será que va a ganar la pelea? Fingiendo, haciendo mímicas, como que sí, como que no. En la primera trompada se lo van a tumbar. ¿Sí o no, hermano? Porque no hizo lo que tenía que hacer, hermanos. Pero el que la agarra en serio, le pega duro a esa bolsa, pam, 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 hasta sudar, como loco, como en endemoniado, pegándole, saltando y corriendo a las madrugadas, absteniéndose de comidas, etcétera, porque quiere ganar la pelea. ¿Sí o no? Aquí la pregunta es, ¿queremos ganar la pelea al diablo, sí o no, hermano? ¿Queremos vencer a la carne, sí o no? Porque si no quieres vencer, ya desde ahorita estás derrotado. Si no quieres vencer, con razón el diablo te deja quieto, quieta, porque no necesita tocarte. Porque ni cosquilla le haces tú al enemigo. Tu vida no sirve en el Señor. Eres solamente un espantapájaros. ¿Han visto los espantapájaros? No tiene vida, es un muñeco, es un palo, no sé. Ahí está de adorno, pero no eres ni chicha ni limonada.
No eres nada. Pero la invitación es que nosotros nos movamos con rectitud delante de Dios, hermanos. Que nos movamos como Dios lo pide a nosotros, a la calidad, el estándar que Él pide a la iglesia. Lo mínimo que Él pide es que le adoremos de todo corazón, que le busquemos de todo corazón. Es lo mínimo que el Señor pide. Que le sirvamos, que le honremos, que hagamos las cosas para complacer al Señor, pensando en Él. La verdad que este hombre se quedó lleno de, ¿verdad?, de aquella situación. Santiago 1, 14 y 15. Dice la escritura así: que este varón, dice, fue cautivo, en este caso David. Dice que fue atraído y seducido, porque la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Note que esta es una cadenita, como un chorizo. Fue atraído y seducido, el David. Después su concupiscencia, dice, concibió a luz el pecado, y después el pecado, una vez consumado, dio a luz la muerte espiritual en David. Y es lo mismo que se aplica a usted y a mí. Que podemos caer en una revolcadera, en el fango del diablo, hermanos. Y la muerte espiritual. Yo antes oraba, yo antes buscaba, yo antes estaba lleno, yo antes estaba avivado. ¿Y ahora? ¿Cómo estás? ¿Ah? No, que no alabo a Dios porque hay calor. Y cuando hay frío, no alabo a Dios porque hay frío. No alabo a Dios por esto, no alabo a Dios por aquello. ¿Sabe? Y yo ando tibio, ando así de tibio por la culpa del pastor. Siempre hay una excusa para no acercarte a Dios con todo tu corazón, para no honrarle. Siempre hay un Joab peleando la batalla y un David en la carne. El otro allá y tú por acá. Uno adorando a la par tuya, a lo mejor lo tenés, que te puede transmitir vida, y tú seco, tibio. No soy fanático. Este es fanático. De eso se trata. Que lo hagas en espíritu y en verdad. Que lo hagas de todo corazón. Que puedas hacer esto. Mire, ahora que puedes hacerlo. Que puedas glorificarlo. ¿A qué veniste a la casa de Dios? Dice un coro: yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorarle. Yo vine a glorificarle. Yo vine a bendecir su nombre. Yo quiero llenarme de su espíritu. Yo quiero ver su gloria en mi vida. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en su vida, hermano? ¿Cuántos quieren ver un cambio en su vida? Busquemos de Dios entonces de todo corazón. Un secreto de mi corazón se lo voy a decir. Un secreto que tengo en mi corazón. Quiero arrancarme el cabello. Gracias a Dios no soy pelón. Pero quisiera arrancármelo. Cuando veo cristianos que llaman cristianos, cristianas, que se mofan de su vida espiritual. Que nosotros, por ejemplo, no estamos al nivel de ellos. Que usted tiene un Cristo raro y ellos tienen un Cristo muy, muy diferente. Ellos tienen el Cristo verdadero y el que nosotros adoramos no es el Cristo verdadero. ¿Ya? El Espíritu Santo que tienen ellos, oh, gloria al Señor, bendito sea el Señor. El Espíritu Santo que está en tu corazón y el mío, no es el correcto. ¿Por qué esa discriminación? Y me da ganas de agarrarme el cabello. ¿Por qué nos discriminamos los unos a los otros? Eso sí, que cuando se los revuelca el diablo a ellos o aquí al grupo que sea, hermano, es revolcada de verdad, porque el enemigo no anda jugando con nadie. Otra vez, Satanás no anda jugando con nadie. Aquel que se la da de muy, y aquel que a los dos se los revuelca el diablo. Dale palmas al Señor, hermanos. Están calladitos. ¿Se la dieron al Señor o a mí? Dásela al Señor, por favor. Dale palmas al Señor. Con todo tu corazón, con toda tu alma. Bendito sea el Señor. Gracias, Dios les bendiga. Hermanos, el rey David podía haberse echado reversa a pesar que cayó con esta mujer. En ese momento, Señor, ya me revolqué. Señor, te he fallado.
Y voy a hacer un paro, completamente voy a parar esto. Perdóname, Señor. Y tratar de resolver el problema. Pero hermanos, el pecado en el rey David, él nos enseñó un mal camino. Pecado añadiendo pecado. Sí. El camino de hundirse más. El camino de la perversión. Se pervirtió su corazón. Se endemonió ese hombre. Porque en vez de parar después que adulteró con esa mujer, dice, bueno, ¿cómo hago para resolver este problema? Y se le prendió el foco. Mandaré a traer al marido a esta mujer para que vaya a dormir a la casa. Y después crea ese hombre que el hijo que viene el hijo que van a nacer es de él. Y me pregunté, hermano, la Biblia describe que David era rubio, bien blanquito. ¿Y Urías cómo era? Lo dudo que fuera rubio también. Lo dudo que era rubio Urías. Por lo tanto, la criatura que iban a hacer, ¿cómo iba a ser, hermanos? Rubia. Y cuando Urías, rubio, me salió el niño. Y yo estoy oscuro. Gracias por la bendición, Señor. Creía que Urías iba a hacer eso. Sin embargo, dijo, mandó mensajero a la guerra. Mándame Urías ya. ¿Cuándo? Ayer, dijo. Mándemelo ayer. Lo quiero ahorita. Hermano, si hubieran tenido helicóptero ese día, manda un helicóptero, traerlo en el momento a Urías. ¿Ya? Dijo, en el caballo más rápido, por favor, que vayan a traer a Urías. Y así fue, hermano. Un rayo aquel y un rayo venía el otro. Y aquel pensando, tal vez venía Urías diciendo, ¿qué será? ¿Qué le haber pasado a mi esposa? ¿O qué le haber pasado a mi rey David? Pensando cosas bonitas. Que mientras aquel sinvergüenza ya estaba endemoniado, así, hermano, con las manos, lleno de diablos, pensando lo peor contra Urías. A ver cómo le hago, a ver cómo me quito este problema. Y eso ha pasado con mucha gente que me está escuchando. Pecado añadiendo pecado, haciendo sinvergüenzadas en la presencia del Señor, hermano. Para en el nombre de Jesús. Para y trata que el Señor te ayude a resolver tu problema. Y no te hundas más, en el nombre de Cristo te lo digo. Para. Deja de pecar. Arrepiéntete, confiesa tu pecado y apártate del pecado y el Señor alcanzarás misericordia en Cristo. Hermanos, lo estaba estrangulando el pecado a este hombre. Este hombre ya era un hombre maduro, sin embargo, estaba procediendo como un muchacho adolescente. El desastre lo estaba rodeando y él estaba pensando que era chispa, que era inteligente. Sí, hermano, porque hay mucha gente tremenda en la inteligencia mundana y perversa. En ese momento él tenía que hacer una parada completa. Dice la Escritura que el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Fíjese bien, yo le aseguro que no era una costumbre de David hacer eso. Pero en ese momento él podía decidirse por el Señor. Decir, Señor, yo me arrepiento y no haber mandado traer a Urías. Más bien que cuando Urías hubiera venido con vida, le hubiera confesado, yo me acosté con tu mujer, perdóname. Pero ¿quién iba a hacer eso? Ya a estas alturas había pecado contra Betsabé. Ya había pecado contra Urías porque pues adulteró, tomó la mujer de él. Había pecado primeramente con Dios y había pecado en el pueblo de Israel, hermano. Ya era fuego extraño lo que había ahí. Ya aquello era terrible. Increíble es esto, hermano. Esto de las cosas de la carne es poderoso, lo vuelvo a mencionar, y por eso hay que atacarlo con buscar de Dios de todo corazón. Esto me hace reflexionar con el becerro de oro. Hicieron un becerro Israel de oro, lo adoraron y le dice Aarón, Israel, este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto, adorémosle, porque con poder nos sacó de Egipto el becerro de oro, y la gente adorando, idolatrando el becerro de oro. Pero no bastó con eso. ¿Qué más hicieron, hermanos? ¿Qué más hicieron? Comenzaron a jugar y a fornicar. 1 Corintios lo dice. Y también, ¿verdad? Lo dice el Antiguo Testamento. De que no solamente idolatraron, sino también jugaron y estaban fornicando y haciendo sanganadas, sinvergüenzadas. Aquello se pervirtió. Lo que hace la carne, el poder de la carne, hermanos. Hay sensualidad afuera y hay sensualidad en la casa de Dios también.
Por eso el Señor dice que velemos y oremos, porque lo contrario, el enemigo revuelca la iglesia. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pedro? Pedro, dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿O no lo pidió? ¿Verdad que sí? Pero dice más, te ha pedido para zarandearte como a trigo. Es decir, una zarandeada de las buenas. No sé si ustedes han visto cómo se la zaranda con el trigo. Yo lo miraba con mi abuelo. Era fuerte aquello. Porque el trigo es más pequeño que el maíz, ¿verdad que sí? Entonces es más fuerte que el maíz. Entonces la zaranda tiene que ser más fuerte la movida, la sacudida. Satanás pidió a Pedro para zarandearlo como a trigo. Y yo no sé si el enemigo está pidiendo tu vida y mi vida para zarandearnos como a trigo. Una buena zarandeada. Pero hermano, dice el Señor, añadió el Señor, pero ya he pedido para que no falte tu fe. Y una vez que pase la prueba, ve y reúnete con tus hermanos. Cosa que no hacemos a veces nosotros. Viene la zaranda, ¿y qué hacemos con la zaranda? Nos quedamos en la casa, postrados. Eso es lo que hacemos. Nos desaparecemos de buscar de Dios. Nos desaparecemos de humillarnos delante de Dios. Y es cuando más deberíamos estar cerca del Señor. Se enfermó la hija y el hijo de la hermana fulana. ¿Qué hacen? ¿Vienen a la iglesia o desaparecen? Desaparecen. ¿Creen ellos que así van a pedir la gloria de Dios, la mano de Dios a favor de ellos? Está sin trabajo el hermano, la hermana. ¿Qué hacen? Desaparecen. O aparecen para pedir por el trabajo. Y después, cuando tienen el trabajo, ¿qué hacen? Desaparecen. ¿Sí o no, hermanos? Y tienen tal vez meses de estar trabajando fines de semana y no son capaces de decir, Señor, por favor, dame un trabajo de lunes a viernes o a sábado para yo servirte. Ah, no, ellos sirven fin de semana, están ahí de esclavos, ganando muchos dólares, pero alejándose de Dios, dándole lugar a la carne. Yo he visto, hermanos, que cuando están así, andan en la carne. ¿Me desmiente alguien, por favor? No es así. Andan en la carne. No tienen tiempo de buscar a Dios. Para las cosas de este mundo sí hay tiempo. Pero para verlos a esta gente buscando a Dios de rodillas, no lo vemos para nada. Adorando con el pueblo de Dios, no lo vemos para nada. Qué lamentable es. Así no se vence al enemigo. Al enemigo se vence buscando de Dios de todo corazón. Otra vez, al enemigo se vence buscando de Dios de todo corazón, pueblo de Dios. Se vence de verdad, de corazón, entrega todo cuerpo, alma y espíritu. Hoy nuestras iglesias parecen club social. Nuestras iglesias son un lugar para que las hermanas vayan a exhibir sus cuerpos y sus vestidos, sus tacones y todo eso. Sus desodorantes, sus perfumes, cómo se pintan, todo lo que se hacen para hermosearse. Pero no vienen a buscar de Dios. Y los varones no se digan. Las iglesias se están prestando para que ellos vengan a ver lo que no tienen que ver. Tipo David. En vez de buscar de Dios, hermano. Venir a ver la gloria del Señor, contemplar la gloria de Dios. Con razón, pasan los días, los meses, los años y son personas pasivas. Dormilonas, tranquilonas, medio dormidas, parece que están embrujados. Otra vez, parece que están embrujados. Hacen lo que ella dice. Lo que esa señora dice, lo tiene que hacer. Es lamentable, hermano. Aunque no te guste, pero es lamentable. Los sacerdotes sentaditos calentando asiento. Y ellas ahí se levantan a veces. Es lamentable. Hombres, revisen si son hombres de verdad. No sé qué siento al respecto. Hacen falta obreros y no se levantan. Hacen falta obreros y tienen excusa para no servir a Dios. Hace falta obreros, dice, rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, y ellos bien sentados, por no decir aplastados. No quieren servir a Dios.
Y aunque le hagan esto, los cacheteen, no quieren servir a Dios. Y aunque le den garrotazos, no quieren servir a Dios, hermanos. El David ya estaba desenfrenado, hermano. Él ya no estaba discerniendo lo que estaba haciendo. Se había ya acostado con la mujer y ahora iba por el esposo de la mujer. No para acostarse, sino para liquidarlo. La primera táctica que usó fue, hermano, tenerlo ahí y decirle: descansa, vete a tu casa, vete a dormir a tu casa, para hacer esa sinvergüenzada de que el niño fuera de él, para engañarlo. Pero Urías se quedó ahí y durmió ahí. Y al siguiente día le reclama a David diciendo: ¿por qué te quedaste? Deberías estar en tu casa descansando. Tú te lo mereces. Has peleado, has luchado. Y mira, tú lo mereces. Y aquel no agarró la carreta, como dicen allá. Aquel dice: yo por el Señor voy a hacer todo lo posible de estar aquí. Dice: cuidando, estamos en guerra y voy a cuidar a mi rey. Voy a cuidar al pueblo de Dios. Voy a cuidar el palacio del Señor. Del rey en este caso. Estoy entregado. Hermano, estaba en convicción aquel hombre. Después de eso, el zángano, el amigo plástico que se convirtió David, le manda comida del palacio del rey, de la comida del rey, le mandan a Urías comida y bebida para que el hombre, hermano, comiera. Y aún así no lo agradó. Ve a tu casa, le dice otra vez: ¿qué estás haciendo aquí? Vete a tu casa. Y aquel no agarró la carreta, como dicen. Se quedó. Entonces se le metió otro demonio más, porque eso es así. Se le metió otro diablo más y lo invitó a comer otra vez, pero a embriagarlo, a emborracharlo. ¿Y qué sucedió, hermanos? Ya borracho, dice: ahora sí se para a su casa. No, se quedó otra vez ahí, ya borracho, se quedó ahí en el palacio, cuidando al rey David. Qué ingrato este hombre, hermanos, el David. Tenía un fiel siervo, un fiel soldado, y sin embargo, hermanos, él no era nada para decir: voy a rectificar, no lo voy a hacer, es lo que estoy haciendo. Voy a echarme reversa. No estaba dispuesto a echarse reversa. Yo estaba apartando que la gente malagradecida, usted le puede hacer 1000 favores, y si no le hace el último favor, entonces se enojan contra usted. Usted le puede servir 1000 veces, y si no le hace el último favor, ya no se agrada. Ya no se agradó. David estaba viendo la fidelidad, y era para decir: hey, me estoy arruinando yo solo. Me estoy degradando mi carácter. Yo no soy así. Era momento de hacer un examen correspectivo interno. Pero él no lo hizo. Siguió, hermano. Ya borracho. ¿Qué hizo David, hermano? Ya borracho Urías. Hizo una carta. Tempranito hizo la carta. En la mañanita, Tomás Urías: dale esta carta a Joab. ¿Qué decía la carta, hermano? Mira, poneme a este en lo más recio de la batalla. Ahí donde están los valientes. Ahí donde se somatan los hombres de verdad. Me lo pones ahí. Y una vez que esté este hombre ahí en medio de la batalla, ustedes retírense de él. Déjenlo solo. Déjenlo solo. Hermanos, y Joab leyó la carta. Joab, se le aseguro que él dijo: ¿qué habrá hecho Urías que David lo quiere matar? ¿Qué habrá hecho sinvergüenza de Urías? Con razón viene de borracho. Porque nunca se imaginó Joab que esa borrachera que llevaba Urías era de su rey David. Porque ese rey David representaba a un siervo de Dios, hermanos. A un hombre incapaz de hacer ese daño a Urías. Y sin embargo se le endemonió el rey David ese día y hizo esa carta para que, hermano, Urías muriera como un cualquiera, hermano. Y así fue. Urías murió, hermano, pensando en su esposa, pensando en rey David. Estaba borracho o estaba ebrio, no sé cómo estaba, pero hermano, murió pensando en la grandeza de Israel, en la gloria del Señor, en la grandeza de su rey David. Y vuelvo a la reflexión de la conciencia de David, cómo se había depravado la conciencia. Y voy ya terminando por el tiempo. Y estaba viendo, hermanos, la gente ingrata. En la vida solo hay 3 personas que se olvidarán de ti, dice. 1, los malagradecidos. 2, los que ya no te necesitan. Y 3, los que nunca te quisieron. Fíjese bien. David nunca quiso a Urías. Se lo demostró
mandándolo matar. Pero hermano, la Biblia termina diciendo esto, que detrás de todo esto, mire, cuando le mandan a decir a David, mira el reporte, dice, fíjate que así pasó, y entre la batalla y la matancina, dice, también murió Urías el Eteo. Y le dice David, no tengas pena. Como dicen los guatemaltecos, no tenga pena. Eso suele suceder en la batalla. No le dio ni frío ni calor al David, hermanos. Un tremendo ingrato, sinvergüenza. Y como decimos hoy en día, un gran desgraciado ese día el David. ¿Sí o no, hermanos? No era digno de aplausos. Era digno de ser apedreado, porque hermanos, a todo esto la ley decía que los que adulteraban tenían que ser apedreados. David tenía que ser muerto, no Urías. Y sin embargo ese día Urías murió, hermano, con inocencia delante de Dios. Pero la Biblia termina diciendo, a todo esto Dios se desagradó. No le agradó a Dios. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Hermano, y esa parte estremece la historia. Porque, hermano, Dios no dará por inocente que es culpable. Aunque era su rey David, conforme al corazón de Dios, decía el Señor, David necesita pagar por su pecado. Tiene que pagar. Sentencia de Dios. Pregunto, iglesia, nuestra negligencia, nuestra falta de buscar a Dios, ¿tiene que ser premiada de parte de Dios o tiene que ser castigada de parte de Dios? Se nos mandó a hacer algo, no lo estamos haciendo. Se nos mandó a velar y orar, no lo estamos haciendo. Se nos mandó a predicar, no lo estamos haciendo. Se nos mandó a ser siervo de Dios y buscar de Dios y no lo estamos haciendo. ¿Qué necesitamos de parte de Dios? ¿Una recompensa, regalos, bendiciones o un castigo de Dios, hermanos? Le hice la pregunta, hermanos. Se quedan callados. Si soy desobediente, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué Dios tiene que darnos? Incline su cabeza, por favor. Y comience a preguntarse, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a hacerme el tonto? ¿Voy a hacer que nada ha pasado conmigo? ¿Qué voy a hacer? ¿O voy a corresponder a Dios? ¿Voy a tratar de hacer lo que Dios me manda hacer? ¿O seguiré como estoy haciéndolo? Hermanos de la transmisión, Dios les bendiga. Y gracias por habernos sintonizado. Nos vemos primero Dios de aquí a una semana.